Vamos a comenzar nuestro seminario de Daniel y el Apocalipsis. Estos dos libros proféticos son muy importantes para poder conocer el futuro y sobre todo cómo prepararse para la segunda venida de Cristo. Antes de poder iniciar con este tema vamos a hacer una oración. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te suplicamos que tu presencia esté con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe para poder comprender el mensaje de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos habla de la necesidad que el hombre tiene de poder obtener la fe. Pero ¿cómo se obtiene la fe? Esa es una gran pregunta. Las profecías precisamente tienen que ver con la obtención de la fe. ¿Y para qué sirve la fe? Bueno, si no creemos en Dios, si no creemos en la Biblia, jamás podríamos aceptar las enseñanzas de esta. Cientos de personas a veces quieren hacer lo que Dios dice, pero no creen en la Biblia al 100%, porque dicen así: ¿y yo cómo sé que la Biblia ha sido inspirada por Dios o si ha sido escrita simplemente por hombres? Otro tanto dice: bueno, yo pienso que la Biblia simplemente está allí para que la tengamos para cuando a veces estamos en momentos difíciles, pero no la ven como la vida eterna, ni tampoco la ven como el medio de la transformación y la santificación de un ser humano. Para eso es necesario que tengamos que tener la fe. Sin la fe es imposible que podamos alcanzar ese nivel que Dios pide para nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la Biblia nos dice por qué es importante la fe. Vamos a ver, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice así la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, el apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras en el libro de Hebreos, nos dice que sin la fe es imposible que nosotros podamos agradarle a Dios. Agradar a Dios significa llegar a hacer su voluntad, y no solamente hacer su voluntad, sino ser de las personas con quienes Él puede comunicarse. Ahora, para poder llegar nosotros a alcanzar a este agrado, dice que se necesitan estas dos letritas que se llaman fe, porque sin esa fe sería imposible que nosotros tengamos que agradarle al gran Creador. Ahora, para que estas dos letritas llamadas fe puedan llegar a nosotros, ¿qué necesitamos? Vamos a ver. En el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 17, la Biblia nos dice lo siguiente. En Romanos 10, 17, dice así la Escritura: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que entonces la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Cuanto más nosotros escuchamos la palabra de Dios, tanto más fe vamos a obtener. Pero ¿qué porción de la palabra de Dios es la que nosotros tenemos que escuchar? Porque no es cualquier parte para que se produzca la fe. Cientos de personas han escuchado, por ejemplo, historias de la Biblia, han escuchado los milagros de Cristo, han oído acerca de las parábolas de Jesús, y sin embargo no tienen todavía la fe que se necesita. Entonces, ¿qué parte de la Biblia ha sido diseñada para que el hombre pueda obtener la fe? Vamos a ver, libro de San Juan, capítulo 14, versículo 29. Dijo Jesucristo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Os lo he dicho antes que suceda. ¿Qué cosa es eso que nos ha dicho antes que suceda? Bueno, es toda predicción, toda profecía que Dios haya anticipado, para que cuando nosotros la veamos y se cumple, podamos creer. Lo que significa que creer en Dios, tener fe en Dios, solamente va a ser un resultado de que nosotros hayamos estudiado las profecías y las veamos cumplidas. Si nosotros no estudiamos la profecía, si nosotros no vemos el cumplimiento de estas cosas que están escritas en las predicciones de Dios, entonces nunca podríamos jamás obtener la creencia que necesitamos al ver su cumplimiento. Si no sabemos qué cosa es lo que predijo Dios, si no sabemos qué cosa es lo que profetizó Dios, y de pronto se cumple a ojos del mundo entero, pero no sabíamos que era profecía, jamás vamos a decir: bueno, esto dijo ya Dios que iba a suceder, no vamos a poder creer en Él. Así que es necesario que antes de que nosotros podamos creer en Dios,
primero tengamos que oír las razones que Él da, que en este caso son las profecías, y al verlas cumplidas, entonces recién nosotros digamos, verdaderamente lo que dijo se ha cumplido. ¿Qué se llama ese acto? Bueno, a ese acto se le llama fe. Creer a la palabra de Dios. Ahora bien, esas dos letritas, fe, también nos van a servir para algo. Y como esa fe viene a través de la profecía, del conocimiento de la profecía, quiere decir que la profecía va a jugar un papel importante en lo siguiente que voy a mostrar. No solamente ha servido la profecía para que podamos obtener la fe o la creencia, sino que la profecía también va a mostrarnos que Dios existe, que Dios es real y que no es simplemente un invento. Porque muchas personas dudan de la existencia divina, pero ¿cómo podríamos nosotros llegar a poder probar que Dios existe? Vamos a ver. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 21 al 23. Isaías, capítulo 41, versículo 21 al 23. Aquí la Biblia dice, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a creer en Dios? Vamos a ver. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en él. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que va a ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Ahora, la prueba que Dios está presentando de que alguien es divino, en este caso Él, es que es capaz de predecir el futuro, anunciarnos las cosas del pasado y decirnos lo que está ocurriendo en el presente. Solo un Dios puede hablarnos de cómo se iniciaron las cosas. Solo un Dios puede hablarnos de lo que hoy está ocurriendo. Solo un Dios nos puede decir acerca de las cosas futuras que van a ocurrir. Por lo tanto, si hay alguien capaz de contarnos el pasado, el presente y el futuro, sabremos que ese es Dios. Bueno, ¿y dónde vamos a encontrar todo eso? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Dice la Escritura, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que van a ser después de estas. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis, se le dice, escribe lo que ha sucedido en el pasado, escribe lo que está ocurriendo en el presente, y escribe lo que sucederá en el futuro. Ahora, ese pasado, presente y futuro va a demostrar que estas revelaciones del Apocalipsis y todas las revelaciones de la Biblia fueron traídas por Dios directamente para que le llegasen al hombre a través de los canales que puso, que en este caso son los profetas. Ahora bien, siendo que dentro de la profecía está la revelación del pasado, del presente y del futuro, quiere decir entonces que este libro, si llega a demostrar que todo lo que dice en relación al pasado, al presente y al futuro realmente se cumple, entonces quiere decir que este libro fue dictado por Dios. Así de claro. Ahora, hasta aquí hemos visto solo la parte teórica y estamos viendo la importancia de la profecía. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque con esto estamos demostrando que la profecía es esencial para que el ser humano pueda, 1, tener fe en la verdad, 2, tener fe que existe Dios, 3, saber de dónde viene y hacia dónde va. ¿Por qué? Bueno, cuando tú descubres el pasado, el presente y el futuro, estás descubriendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese es un factor importante para el desarrollo de la existencia humana. Lo que quiero mostrar con esto es que la profecía ha sido dada por el interés de un Dios en sus criaturas. Las creó, no las abandonó, sino que al contrario, al darles la profecía, les muestra la razón de su existencia. Somos seres libres, seres con libre albedrío, para poder elegir lo correcto o lo incorrecto.
Pero antes de hacer nuestra reflexión, primero tenemos que saber qué cosa es eso correcto y qué cosa es lo incorrecto para no equivocarnos en la vida. Si alguien no nos dice a nosotros lo que es la vida, pronto terminaremos luchando tan fuertemente que recién aprenderemos las cosas por la experiencia, pero a golpes duros, renegando, maldiciendo y amargándose la vida. Cientos de personas no pueden pasar por ese proceso. Y al no poder pasar por ese proceso, maldicen a sus padres que no les dijeron cómo es la vida. Así sucede con Dios si nosotros no recibimos de Él la instrucción necesaria para saber con qué nos vamos a enfrentar en la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando no nos enseñan estas cosas desde pequeñitos, cuando no nos instruyen en las profecías del pasado, presente y el futuro, nos enfrentamos a la vida y comenzamos a maldecir y a renegar y terminamos diciendo ¿por qué Dios es así? ¿Dónde está Dios? Esa es la causa de la creencia. O sea, la falta de profecía desenfrena a la humanidad. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Fíjense lo que dice el gran sabio Salomón. Proverbios 29, 18. Dice la Escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, esta frasecita, sin profecía el pueblo se desenfrena, es sumamente importante. Porque cuando no hay profecía, la gente anda a la deriva, no tiene un norte hacia dónde ir. Y entonces se desvía en el camino de la vida y ya no sabe cómo comportarse en la sociedad, maldice todo porque nadie lo condujo. Dios no quiere que eso pase, por eso nos da las profecías para que éstas conduzcan nuestra vida. Para que nos digan a nosotros exactamente lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que enfrentar a las situaciones difíciles de la vida. Muy bien, al conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, entonces ya tenemos una razón para vivir. Y el punto crucial, cuando tú conoces el pasado, el presente y el futuro, ya conoces la verdad. ¿Sí? Porque la verdad es todo aquello que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y cuando tú conoces la verdad, gracias a esa verdad puedes conducirte perfectamente en la vida, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Tú vas a saber lo que tienes que hacer exactamente porque ya conoces el camino. Fíjate, en una ocasión Moisés tuvo que huir de Egipto, pero mientras huía, Moisés llegó hasta un lugar que se llamaba Mar, donde había aguas amargas. Entonces, como él ya conocía que había aguas amargas allí, 40 años después, cuando tuvo que sacar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la Canaán, él se encontró con el mismo lugar. Toda la gente que no conocía ese camino, corrieron a tomar el agua pensando que el agua era buena. Moisés se quedó parado y mirándolos a todos porque sabía lo que iban a pasar, su chasco. Cuando toda esta gente llega hasta donde está el agua, resulta que el agua estaba amarga y comenzaron a maldecir. El único que no maldijo, no dijo nada fue Moisés. ¿Por qué? Porque él ya sabía que el agua estaba amarga. Gracias a que como él había pasado primero por ese terreno, él ya sabía lo que se iban a encontrar y que esa agua no iba a ser buena. Y por eso se mantuvo tranquilo. Asimismo, toda persona que ya conoce lo que dice la Biblia, pasado, presente y futuro, ya conoce todo el camino de la vida. Y cuando se tiene que enfrentar a cualquier situación por lo mismo que ya conoce, ya sabe cómo hacerlo. Tiene más tranquilidad, más paciencia para enfrentarse. Dios quiere que por eso conozcamos la profecía, para que al enfrentarnos a la vida, nosotros sepamos cómo tenemos que hacerlo y podamos estar tranquilos. Ahora bien, hasta aquí todo lo que he tocado es la parte teórica de por qué es importante la profecía. Pero ahora veamos un ejemplo de la profecía más básica de la Biblia, San Mateo capítulo 24. Y en esa profecía vamos a ver cómo Jesucristo predijo el futuro y cómo a través de esa predicción del futuro, de las cosas que iban a acontecer hacia el final del tiempo, iban a ser la base para que nosotros sepamos en qué momento de la historia nos encontramos. ¿Te has dado cuenta que casi siempre dicen para tal tiempo es el fin del mundo, en el año 1000 lo dijeron, en el 1500, en el 2000, y mucha gente dice, bueno, siempre dicen eso. ¿Eso sabes por qué pasa?
por no haber seguido la línea profética, que es la única que nos puede decir si en realidad estamos en el tiempo de Ben. ¿Cómo poder saber en qué tiempo de la historia nos encontramos si primero no hay un mapa, un derrotero que nos diga, estás en tal tiempo y lo que falta es eso? Para eso es la profecía. Por eso Jesús dejó algo básico en San Mateo 24. Y vamos a ver cómo Él nos revela de una forma muy sencilla el futuro. San Mateo capítulo 24, versículo 3 dice, y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, los discípulos se acercaron a Jesucristo y le preguntaron a Jesús diciendo, Maestro, ¿qué señales van a haber de tu venida y del fin del mundo? Aquí había algo interesante. Resulta que todos los discípulos querían saber exactamente cuándo iba a ser el fin de todas las cosas. Bueno, hay algunas personas que a veces tienen miedo, ¿no? Y dicen, hablar de las profecías de Daniel y del Apocalipsis da terror. Y por eso dicen, no queremos escuchar. Y algunos aprovechadores, falsos maestros, comienzan a decir, ¿ves? Porque se asusta la gente, por eso no hay que hablarle de las profecías, porque le da miedo. Y entonces muchos de estos, aprovechándose de esa situación, no quieren que las profecías del Señor tengan que ser publicadas. Sin embargo, cuando a Jesús le preguntaron los discípulos diciendo, Maestro, ¿qué señal va a haber de tu venida y del fin del mundo? Inmediatamente Jesús les contestó, muy contento y alegre a los discípulos lo que iba a pasar. Ahora, ¿por qué estos discípulos estaban preguntándole a Jesús acerca de las señales del fin? Bueno, sencillo, porque estos querían ver a Jesús otra vez, no querían que se vaya y que nos dejen abandonados para siempre. Bueno, imagínate, si tú hubieras estado en los días de Jesús, hubieras visto que resucitaba a muertos, hubieras visto que sanaba enfermos, y que por cualquier ciudad que éste pasaba, no se veía sufrimiento. Si tú estuvieras en ese tiempo y de pronto este personaje Jesús te dijera a ti, ¿sabes qué? Me tengo que ir. ¿Tú qué le dirías inmediatamente? Ya, sí, anda bien, que pues ya puedes, regresas. No, jamás. Al contrario, tú querrías que ya estuviera de regreso. Y más aún cuando él te dijera, es que tengo que irme, pero volveré otra vez. Tú lo primero que harías es preguntar, ¿y cuándo vas a volver otra vez? Bueno, sencillo. Cuando los discípulos le preguntaron esto a Jesús, él comprendió que era tanto el amor que estos le tenían a Jesús que querían verlo regresar pronto. Bueno, si tú y yo tenemos amor por Cristo, si tú y yo creemos que Jesús es nuestro Salvador, y sobre todo a quienes ya creen que la Biblia conocen, bueno, creo que lo mejor que te puede pasar es estar contento cuando tú escuchas que ya regresa. Pero a través de todos los tiempos, Satanás ha querido hacer algo para poder destruir esta influencia de Jesucristo. ¿Qué cosa? Ha utilizado las religiones para hacernos pensar que la venida de Jesucristo va a ser un día de desastre, que la venida de Jesucristo va a ser lo peor que le puede pasar a la humanidad. Él ha querido pintar eso, pero Jesús dijo otra cosa, que cuando veamos todas las señales del fin, levantemos las cabezas porque la redención está cerca. Está hablando de redimir, de libertad. Cuando en el Perú estábamos invadidos por los españoles, en esa época, cuando llegaron los libertadores José de San Martín, Simón Bolívar, prácticamente nosotros nos alegramos. Bueno, en ese tiempo se alegró esta nación porque sabía que iba a ser libertad y independizada. Y ahora que Cristo va a venir para librarnos, redimirnos, independizarnos de todo el poder de la maldad, ¿no deberíamos más bien decir que venga de una vez? Pero ¿por qué es que no decimos eso? ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que está pasando es que tenemos una mala idea, un error de parte de las religiones que nos han hecho pensar que la venida de Cristo más bien es lo peor que nos puede ocurrir. Bueno, cuando los discípulos preguntaron esto, Jesús no les dijo, no les voy a decir porque les va a dar miedo. Y por miedo no me siguen a mí, sino por amor. No les dijo así. ¿Qué les dijo? Fíjense lo que dijo, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesucristo inmediatamente les dijo a los discípulos, muy bien, ustedes quieren conocer las señales de mi venida. Bueno, las señales de mi venida van a ser claras. ¿Qué cosa? En los últimos días habrá un engaño mundial.
¿Por qué? En primer lugar, aparecerán falsos cristos. Y estos engañarán a muchos. Bueno, ¿quiénes iban a ser estos falsos cristos y por qué Jesús dijo que engañarían a muchos? Primero que nada, vamos a descubrir esa palabrita engaño. Siempre que estudiemos la Biblia, vamos a tener que hacer comparaciones de un texto con otro texto porque la Biblia explica el significado de cada símbolo que nos da. La Biblia es simbólica, está llena de símbolos, pero la interpretación de esos símbolos son literales por la misma Biblia, porque la misma Biblia interpreta cada símbolo como lo voy a leer a continuación. Y eso que dice del símbolo, ese es el significado literal. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Aquí la Biblia nos dice qué cosa es el engaño. Y con esto ya vamos viendo la parte básica del significado de los símbolos bíblicos. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Nos dice la escritura allí: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Nótese lo que dice aquí el texto bíblico. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, cuando no había paz. O sea, el engaño según la Biblia, según los profetas, según lo que escribieron ellos, es decir paz cuando no hay paz. Entonces, ¿qué significaría esto para nosotros? Que cuando aquí Jesús declara que habrían falsos cristos que vendrían diciendo engaños, lo que vendrían diciendo al mundo entero es que llegaría un tiempo de paz cuando en realidad no habría esa paz. ¿Qué cosa ocurriría entonces en lugar de esa paz? Ahora, fíjate bien en esto. Jesús está publicando una profecía, está declarando las cosas que van a ocurrir en el futuro. No dice él que va a realizar esto, solo está contando a los discípulos lo que pasaría, lo que su ojo profético contempló. Sí, porque hay personas que dicen, ¿cómo pues Jesús va a hablar de terremotos, de guerras? ¿Cómo un Dios de amor va a hacer todo eso? No, un Dios de amor no hace eso. Ni él ha dicho que lo va a hacer. Él ha dicho que esto iba a ocurrir como señales del fin. Eso es muy distinto. Sí, porque esos son los puntitos que muchos toman para decir que por eso no hay que hablar de las profecías. Es que no han estudiado correctamente. San Mateo capítulo 24. Jesús explicó qué ocurriría en lugar de esa supuesta paz que vivían estos falsos cristos, puesto que detrás de lo que voy a leer estarían esos falsos cristos. Cuando dijeran paz y no habría paz, serían ellos los culpables de que no haya paz, porque ellos mentirían al mundo de que viene un tiempo de paz, pero ellos mismos estarían detrás de producir otras cosas. Vamos a ver qué. San Mateo capítulo 24, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, quiero que te fijes en esto que dice acá. Mientras los falsos cristos declaraban que vendría un tiempo de paz, cuando no habría paz, en realidad en el mundo oiríamos de guerras y rumores de guerras, y una nación se levantaría contra otra nación, y esto traería como consecuencia enfermedades o pestes, hambres y terremotos. Muy bien, veamos esto cómo se cumple. En estas últimas décadas, desde el año 1980, comenzaron a aparecer personajes que se decían ser Jesucristo. ¿Quiénes, por ejemplo, los tenemos en vista de esto? Por ejemplo, estaba el caso de Maitreya, está el caso de Salvador. Estos personajes que se decían ser Jesucristo y que decían que venía un tiempo de paz. Maitreya declaró que él estaba trabajando en la mente del Papa, que estaba trabajando en la mente de los presidentes de todo el mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas, y él dijo que estaba empujando a toditos ellos a que pudieran hablar acerca de un periodo de paz, porque bueno, la creencia de estos personajes es una creencia en la astrología, y la astrología enseña que nosotros estamos viviendo en un periodo en el cual vamos a entrar a una nueva era de paz mundial. Y es en base a eso que este personaje comenzó a hablar de la supuesta paz, realizando ahora, tiempo de participar. Y otros más que se dicen ser Jesucristo. En Brasil un hombre llamado Yuritais, en Rusia un hombre llamado Visarión, en España un hombre llamado Diego. Bueno, todos estos declaran lo mismo y dicen que su propósito es llevarnos a la paz mundial.
cuando en realidad no habría paz según Jesucristo. Cuando todos estos hablaron por la década del 80 en adelante, que vendría un periodo de paz, de pronto en la década del 90 vemos todo lo opuesto. ¿Por qué? Se empiezan a desatar guerras seguidas una de la otra hasta nuestros días. Desde el año 1990 tenemos, por ejemplo, el caso de la guerra de Kuwait, Estados Unidos. En el año 1993 tenemos el caso de Irak. En el año 1998 tenemos el caso de Kosovo y Yugoslavia. Por poco se desata la Tercera Guerra Mundial en esa ocasión. En el año 2001, la guerra del Talibán por causa de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, en Nueva York. Luego, en el año 2005-2007, la guerra de Palestina, la guerra de Gaza, 2011, Corea del Norte, en el 2015, la guerra de los israelíes en Francia, en el 2017, hasta nuestros días, las amenazas de la Tercera Guerra Mundial. Hoy por hoy estamos amenazados de una Tercera Guerra Mundial en pleno 2020, lo que significa que en cualquier momento podría desposarse. Bueno, las profecías dicen que esto va a ir empeorando hasta que se va a desatar una tremenda guerra que va a cerrar toda la historia. Pero de eso vamos a hablar cuando lleguemos a esas profecías de Daniel y el Apocalipsis. Ahora bien, Jesucristo mencionó entonces todo este tipo de cosas en lugar de paz, guerras, enfermedades que vendrían a causa de las guerras. Bueno, desde el año 1914 en que hemos visto y que cientos de noticias lo declaran incluso a través del internet, que Estados Unidos soltó la famosa pandemia de la gripe común que hoy conocemos, ¿no? Y no solamente eso, para el año 1950, la guerra de Vietnam, allí se soltó el agente naranja, ¿no? Este agente naranja ha venido produciendo cantidades de cánceres, tumores, tales como los conocemos hoy. Pero eso no es todo, sino que estas enfermedades se empezaron a multiplicar para el año 60, ¿no? Entre el 40 y el 60 se soltaron varias enfermedades venéreas en pruebas que se hicieron entre los guatemaltecos. Ahora pues ha habido un reconocimiento de parte del gobierno de los Estados Unidos en relación a eso. Pero por otro lado, desde el año 60 también han venido trayéndose nuevas enfermedades, apareciendo, producidas obviamente en laboratorio, como la gripe porcina, el SIDA, el Zika, el ébola, el antrax, el anta, por armas químicas, biológicas. Prácticamente nuestro mundo ha sido contaminado e infectado a la fuerza. Lamentablemente, estos hechos han venido ocurriendo en nuestro planeta y son prácticamente conocidos ya por todos, pero que Jesucristo los había declarado. Juntamente con eso habló de hambrunas. Bueno, las hambrunas en el otro lado del mundo por causa de las guerras. La gente tiene que huir de la radiación, tiene que huir de las armas químicas, las armas biológicas. Y mientras la gente va huyendo por causa de esto, varios de ellos van muriendo en el camino por falta de comida y por falta de agua. Así pues entonces se cumplen las palabras de Cristo, pero más aún. Dice que esto también traería terremotos y desastres. ¿Cómo es que las guerras podrían producir esto? Bueno, básico. En los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de la fecha de 1992 se publicó el artículo de que Estados Unidos estaba trabajando con el clima y que lo estaba manipulando y utilizando a través de un sistema llamado HAARP. A través de este sistema se disparaba 2 billones de vatios hacia la ionosfera, lo que producía un calentamiento entre la ionosfera y la atmósfera. Y al producirse esto, comienza a traer como resultado desórdenes en la naturaleza, trastornos. Y pronto vemos todo tipo de huracanes, tifones, tempestades, que se desatan por varios lugares, sobre todo por las partes de Norteamérica. Pero no solamente eso, sino que al rebote de estas ondas, al chocar contra la superficie de la Tierra, producen terremotos, tsunamis y todo tipo de movimientos sísmicos. ¿Eso qué significaría? Que hasta se está utilizando la tecnología a través de las guerras entre las naciones para poder producir desastres en la Tierra. Sin duda Jesucristo nos advirtió de todo esto. ¿Te has dado cuenta cómo se han cumplido estos últimos hechos en el orden exacto? Pero algo más sorprendente que iba a ocurrir es que las profecías declaraban que cuando todo esto estuviera pasando y la gente pudiera despertar a causa de estos desastres y tantas cosas que sacuden pues al mundo entero, el mundo sería engañado por el poder satánico, trabajando con su mente a través del control mental, armas de control mental y inventos que se iban a hacer para que la gente no pudiera prepararse. ¿Qué cosa es lo que iba a ser el peor enemigo del hombre?
San Lucas capítulo 17, versículo 26 hasta el versículo 28. Aquí tenemos una advertencia de Jesucristo en relación de los peligros de los últimos días. Bueno, todo esto nos es mostrado por Cristo como una advertencia para que nosotros lo conozcamos. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así mismo sucedió en los días de Noé. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora Jesús nos dice que habría un peligro. ¿Cuál sería este peligro? Uno, que la gente estaría como en los días de Noé. ¿Y qué estaban haciendo en los días de Noé? La gente estaba comiendo, estaba bebiendo, casándose, dándose en casamiento, mientras el diluvio se venía. Y no quisieron hacer caso de lo que predicaba Noé, a pesar de que se dieron algunas señales. En los últimos días, justo cuando iba a caer el diluvio, hubo una tremenda señal. Todos los animales comenzaron a venir en orden y se metieron al arca sin que nadie los condujera. No se veía nadie. Obviamente que Dios estaba detrás, pero no se veía nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que estos vieron esta señal, ni eso los convenció. Al contrario, se dedicaron a seguir en sus placeres y diversiones. ¿Por qué? Porque había un tremendo impacto que Satanás había hecho para llamar la atención hacia las diversiones, a las comilonas, a las bebedonas, al sexo, tabaco, drogas, todo lo que pudiera existir en ese tiempo, porque ya existían muchas cosas que hoy no conocemos. Pero sobre eso estaba también la promiscuidad carnal, es decir, fornicación, adulterio, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, hedonismo y todos los males que pudieran tener que ver con la carnalidad. Era sorprendente, pero debido a eso, cuando Noé salía, hermanos, por favor, se viene el diluvio, prepárense, porque si no, no se van a salvar, entren a la arca. Nadie le quería hacer caso. ¿Por qué? Porque la diversión era más atractiva que la predicación del Evangelio. Estamos en una época igual. La música, las diversiones, discotecas, los centros de placer están cada vez peor. Y Jesucristo dijo: tengan cuidado porque esto sucederá hacia el final del tiempo. ¿Qué advertencia nos dio Jesús para ese tiempo? Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. La palabra del Señor dice aquí claramente que justo hacia el final del tiempo habría gente que endurecería el corazón. Y se nos advirtió que cuando oigamos la voz de Dios, si oyereis hoy su voz es su mensaje, no endurezcáis el corazón. Endurecer el corazón significa: bueno, ya conozco esas cosas, ya sé que viene el fin del mundo, siempre lo dicen, porque tengo que creer. Eso es endurecer el corazón. Contrario a eso, ¿qué se nos invita a hacer? Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Jesús dice allí: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús allí hace una gran invitación. Y es allí donde entra a tallar nuestro seminario de la ley de Apocalipsis. Dice el Señor: si alguno oye mi voz, porque estoy a la puerta del corazón, mente, estoy a la puerta de tu mente con mi palabra y te estoy llamando. Y si tú me abres tu mente, abres tu corazón, escuchas mi mensaje, yo podré entrar a ti y cenar contigo. La cena de Dios, su palabra es su comida, es su alimento. Y nos dice: ábreme la puerta de tu mente y yo te voy a dar a conocer toda mi cena, toda mi palabra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tú y yo podamos entender su verdad y poder así alcanzar la salvación. Dios quiera, querido hermano, que hayamos podido entender nuestro tema de hoy, esta introducción al porqué de la profecía. Dios te bendiga. Amén.